Bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a esta nueva sesión que, como pueden ver ahí, vamos a abordar un tema fundamental para la protección de la vida y la integridad en el trabajo, ¿no? Estamos hablando del rescate y respuesta ante emergencias. Como bien sabemos, ninguna organización pues está libre, ¿no? De poder enfrentar, digamos, una situación crítica y aquí puede tratarse de un incendio, de un sismo, una fuga química o un accidente grave, ¿no? Que pues son eventos inesperados que ocurren. Y aunque muchas veces no podemos evitar que estos eventos ocurren, pero sí podemos, ¿no? Prepararnos para poder responder con, digamos, una mayor eficacia. En ese sentido, esta sesión tiene como objetivo, primero, que todos comprendamos, ¿no? Qué acciones tomar, quiénes deben de intervenir y cómo hacerlo de forma segura y organizada. Bien, entonces a lo largo de esta sesión vamos a revisar conceptos claves, cuáles son esos roles dentro del plan de emergencia, los tipos de rescate y también, ¿no? Las buenas prácticas para poder actuar sin improvisación, sino en base a la realidad de cada organización. Para ello, vamos a iniciar aquí definiendo primero, ¿no? Emergencia. La emergencia en sí es aquella situación inesperada, evento inesperado que pues representa, ¿no? Una amenaza inmediata para la vida, para la salud de los trabajadores, asimismo también una amenaza para la propiedad o medio ambiente de la organización, ¿no? Y que en este caso pues va a requerir de una respuesta de manera rápida para poder evitar justamente esas condiciones graves que se puedan presentar. Por ejemplo, ¿no? Ahí la más común en un incendio en un lugar de trabajo o una fuga de gas son emergencias porque pues necesitan atención inmediata, ¿no? Y en el contexto, ya si vamos a seguridad y salud en el trabajo, estar preparados para poder responder esos eventos, esas situaciones, se debe de responder, ¿no? Adecuadamente para poder marcar esa diferencia entre un evento controlado y una verdadera tragedia que pues afecte la vida, la salud del trabajador y también a la organización en tema de productividad o costo. Tenemos distintos niveles de emergencia. Aquí, como pueden observar, tenemos la emergencia de nivel uno, que vendría a ser pues esa situación no prevista o situación inesperada que afecta, en este caso, de forma leve, ¿no? A la vida y salud de los trabajadores, a la propiedad en sí, y que puede ser controlada rápidamente por el mismo personal de campo, ¿no? Digamos por el supervisor, por pues los personales o los miembros que sean capaces de actuar rápidamente. Y con los equipos, ¿no? Que ya existen en el área, como por ejemplo ahí los derrames, golpes y contusiones, que son básicamente emergencia calificados de nivel uno. Ahora sí vamos aquí a esta emergencia de nivel 2 nuevamente, son esos eventos no previstos que en este caso pues se afectan, ¿no? En forma grave la vida de las personas o la propiedad o ambiente de la organización y aquí ya requiere no solo una actuación rápida, sino también de un plan de respuesta ante emergencias, ¿no? En este caso va a ser liderado por el jefe de equipo de respuesta de emergencias. Y aquí ya se va a aplicar en caso de incidentes graves, como los incendios, ¿no? Que son pues situaciones inesperadas, caídas desde altura, accidentes o lesiones mayores y fuertes sismos, ¿no? Entonces, para este tipo de situaciones, se debe de activar rápidamente este plan de respuesta ante emergencias. Y aquí ya tenemos la emergencia de nivel 3 que nuevamente, ¿no? Son situaciones inesperadas o no previstas que afectan aquí gravemente a la vida humana, ¿no? Entonces, a comparación aquí del nivel 2 aquí pues este nivel 3 es mucho más peligroso, ¿no? Tanto para la salud y la vida de todos los miembros de la organización. Y ya sobrepasa la capacidad de control solo de la organización. Y en este caso, de emergencia nivel 3 ya se va a requerir la intervención
entidades externos, ¿no? Como el MINSA, los bomberos, digamos, para incendios, ¿no? Van a ser parte fundamental que ellos pues intervengan en ese plan de emergencia. Las ambulancias, si es que hubiera algún afectado, algún trabajador, y también la policía, ¿no? Para hacer las inspecciones ahí de lo sucedido. Dentro de las normativas vigentes que pues puede aplicarse aquí, ¿no? En este tema de emergencias, tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, que como bien sabemos, esta ley menciona, ¿no? A cada organización que debe de ser prioridad proteger la salud y la vida del trabajador. Ahora tenemos aquí la ley 28551, que es la ley que pues establece la obligación de poder elaborar y presentar justamente estos planes de contingencia, planes de emergencia. Tenemos también la ley 30.222, que pues es la que modifica la 29783 en algunos aspectos. También el decreto supremo, la 005, que es el reglamento de la ley 29783. También el decreto supremo, la 006, la norma técnica peruana, la 350, que pues menciona algunos puntos claves sobre los extintores portátiles, la selección, la distribución, la inspección, el mantenimiento, la recarga y la prueba hidrostática, ¿no? De estos elementos como los extintores. También tenemos aquí la norma técnica peruana, la 399, que ya menciona algunos colores como los patrones utilizados en señales y colores de seguridad, ya sea, pues, ¿no? Digamos, el color verde para señaléticas de información, la señalética color amarillo para dar advertencia, las señaléticas de color rojo para dar prohibición o las de azul pues para dar alguna obligación, ¿no? Y la norma técnica peruana también, la 399, la 011, que también nos proporciona los símbolos, las medidas y disposición, como los arreglos o presentación de esas señales de seguridad que también pues se consideran, ¿no? Dentro de un plan de emergencia. Es importante aquí distinguir entre tres términos fundamentales, ¿no? Tenemos aquí la emergencia, incidente y desastre. Primero, si nos abocamos un poco más al incidente, este es un evento no planificado, no inesperado, pues que no causa daño significativo, ¿no? Pero sí se podría haber causado si es que no se controla. Por ejemplo, ¿no? Un trabajador que tropieza con un cable suelto ahí, pero no se lesiona, es parte, ¿no? De un incidente. Y aquí no se activan protocolos de emergencia o otro tipo de protocolos, pero sí se deben de tomar acciones preventivas para poder evitar que se repita. En segundo lugar, tenemos ahí las emergencias. Y aquí, ¿no? Es el tema central de la sesión del día de hoy. Y estas emergencias, pues sí, ya es una amenaza, ¿no? Una amenaza directa para la vida, para la salud o la infraestructura de la organización. Y finalmente tenemos ahí el desastre, que pues este es un nivel, digamos, mucho más grave, en donde pues es una emergencia que supera, ¿no? La capacidad de respuesta local y genera grandes daños. Un ejemplo, los comunes terremotos que destruye, digamos, la planta de producción o la infraestructura, ¿no? De la organización. Y el nivel de respuesta, pues ya es la intervención externa y protocolos mayores. Tenemos también tipos de emergencia en el trabajo y en este caso, pues tenemos los incendios, ¿no? Los más, digamos, los más recurrentes en muchas plantas industriales. Y un ejemplo que se podría mencionar que son los fuegos en un almacén por sobrecalentamiento de una máquina, ¿no? También el tipo de emergencia como las explosiones, como explosión de un comprensor por acumulación de gases inflamables, también los derrames químicos, que básicamente se dan, ¿no? Por caída de un contenedor de ácidos ahí
sulfúricos. También los sismos o eventos naturales, los cortes de energía y fallas técnicas también son parte de emergencias. Las emergencias médicas, como por ejemplo, ¿no? Un trabajador que sufre algún tipo de enfermedad o sufre algún paro cardíaco en plena jornada laboral. Y aquí también se considera los conflictos o actos violentos, ¿no? En este caso pueden ser emergencia también como discusión entre empleados que escala a una agresión física. Considerando entonces estos tipos de emergencia, vamos a conocer aquí cuáles son esas fases de la gestión de emergencia. En sí son cuatro fases principales que se podría mencionar: la fase de prevención, que es esta primera, también la fase de preparación, la fase de respuesta y la fase de recuperación. Aquí viendo un poco de la primera fase, que es la fase de prevención, aquí se busca, ¿no? Evitar que ocurra estas emergencias. Aquí ya se identifican cuáles son esos riesgos y de acuerdo a ello, de acuerdo a esa identificación, pues se van a tomar esas medidas para poder eliminarlos o reducirlos a gran medida y no afecten, ¿no? Tanto al trabajador como a la organización. Por ejemplo, ahí como pueden observar, ¿no? Mantener extintores en un buen estado o capacitar al personal en seguridad eléctrica o en otro tipo de trabajo que sean muy riesgosos. Y esta etapa ya pues es clave para poder minimizar todas esas probabilidades de que pues se presente un evento crítico, una emergencia que dañe, ¿no? A toda la organización. Pasando ahora a la fase de preparación. En esta fase, pues ya la organización se alista, ¿no? Para poder actuar en caso de que una emergencia ocurra dentro del ámbito laboral. Aquí ya pues se pueden elaborar esos planes que justamente hemos mencionado anteriormente, los planes de emergencia, que pues se entrenan dentro de ello a las brigadas competentes. Más adelante vamos a ver un poco más de estas brigadas y cuál es la importancia, ¿no? De poder involucrar aquí en estos eventos de emergencia. También que se realicen simulacros, parte de la preparación. Y en esta etapa, pues como ya lo mencionamos, se desarrollan y actualizan todos los planes de emergencia, ¿no? Ese plan de respuesta de emergencia que contiene los procedimientos, también las rutas de evacuación, algunos otros conceptos claves que pues van a permitir, ¿no? Tomar acción adecuadamente. Bien, entonces, como hemos mencionado, dentro de la fase de prevención, preparación está, ¿no? Esta elaboración o este desarrollo del plan de respuesta de emergencia. ¿Y por qué es importante contar, ¿no? Con este plan? Básicamente porque va a permitir a la empresa responder rápidamente y de una manera eficaz ante ese evento, reduciendo las pérdidas y daños a los miembros, ¿no? Ya sea daños a la infraestructura, daños a las maquinarias o pérdida de vida, daños al mismo trabajador, que pues es fundamental siempre garantizar su seguridad. También este plan de respuesta ante emergencias permite definir todas esas acciones que sean necesarias para que pues el restablecimiento de los procesos se garantice, ¿no? Y la continuidad de la organización. También permite tener esa capacidad de negociación con las aseguradoras y es una obligación legal y su incumplimiento aquí pues puede ser objeto de multas y sanciones que pues representan, ¿no? Una consecuencia para una desventaja para la organización con referente pues a a los costos y gastos que estén asociados a estas emergencias. De ahí, ¿no? Su importancia de la respuesta. Bien, para continuar, tenemos aquí un video que nos va a mostrar cuál es la importancia, ¿no? De estos planes de emergencia.
Planes de emergencia y pautas de evacuación en caso de incendio. Cuando se produce un incendio deben adoptarse acciones para controlar y extinguir el fuego en el menor tiempo posible. Se activará el plan de emergencias. Es la respuesta integral de la empresa que involucra toda la dirección y plantilla para responder rápida y coordinadamente en las acciones del antes, durante y después de una emergencia. Pautas de actuación al descubrir un incendio. Una instalación automática o persona presente en la zona detecta el fuego. La información se transmite inmediatamente a jefatura de emergencia. En caso de conato, cualquier persona puede extinguir el fuego usando extintores o mangueras. Roles. Jefatura de emergencia. Es la primera persona que recibe el aviso de incendio, valora la gravedad de la situación y qué hacer. Equipos de emergencia. Si se activa el plan, intervendrán estos equipos de personas informadas y formadas previamente por la empresa para actuar. Cada equipo ocupa un rol determinado, pero actúan coordinadamente bajo un único plan. Equipos de primera intervención. Personas con conocimientos básicos contra incendios y que actúan directamente contra él. Equipos de segunda intervención. Personas con formación específica en sistemas de seguridad y entrenamiento suficiente para luchar contra cualquier tipo de emergencia. Equipos de primeros auxilios. Personas con preparación suficiente para realizar los primeros auxilios a quien lo necesite. Equipos de alarma y evacuación. Personas que se ocupan de alertar a todo el personal del fuego y de la necesidad o no de evacuar las instalaciones. Llamar a bomberos y/o policía. En caso de que el jefe de emergencia estime la evacuación, dirigen ordenadamente al resto de la plantilla hacia las salidas de emergencia, verificando que nadie quede sin evacuar. Resto del personal. Siguen las instrucciones marcadas por los anteriores. Pautas para una evacuación segura. Obedece las instrucciones, sin discutir. Sigue la vía de evacuación asignada hasta alcanzar la salida más cercana. Dirígete rápidamente al lugar de reunión asignado y quédate allí. Mantén la calma, no corras ni grites. No utilices los ascensores. Con humo abundante, camina agachado tapándote boca y nariz con un pañuelo. Antes de abrir una puerta, tócala. Si está muy caliente, aléjate y busca otra. Si decides abrir la puerta, hazlo lentamente del lado de la pared, nunca de frente. No regreses por objetos personales. Bien, en el video nos ha mostrado parte fundamental, ¿no? Algunas recomendaciones que se debe de seguir para, en este caso, pues, tener ese plan, ¿no? De emergencia en caso de incendios que, pues, son parte de emergencias que son eventos inesperados que pueden surgir en cualquier momento en las actividades laborales. Bien, ¿quiénes deben de elaborar estos planes de contingencias, planes de respuesta ante emergencias? Pues según aquí lo que hemos mencionado en el marco vigente, tenemos la ley 28.551, que pues en el artículo, específicamente en la 3, menciona lo siguiente, ¿no? Todas las personas naturales y jurídicas de derecho privado o público que conducen o administran empresas, ¿no? Instalaciones, edificaciones y recintos tienen la obligación, aquí ya nos menciona, ¿no? Tienen la obligación de poder elaborar y presentar para su aprobación ante la autoridad competente planes de contingencia para cada una de las operaciones que de desarrollo. Por tanto, ahí se encuentran, ¿no? Todas esas organizaciones, tanto públicas como privadas, están obligadas a poder elaborar su plan de contingencia y también, ¿no? Todas las personas naturales o jurídicas que conducen o administran ahí una instalación. ¿Quién aprueba esos planes de contingencia? Según aquí también, ¿no? Esta ley 28.551 en el artículo 6 menciona que los planes son aprobados previa opinión favorable de la entidad competente del Sistema Nacional de Defensa Civil.
por la autoridad que corresponde a la actividad que desarrolla la organización. ¿Cómo es que se debe de elaborar e implementar un plan de respuesta ante emergencias? Para ello tenemos cuatro pasos fundamentales, ¿no? Estos pasos lo vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, el primer paso es identificar cuáles son esas amenazas, ¿no? Primero analizar cuáles son esos riesgos que enfrentan los trabajadores que se podría suscitar también, ¿no? Como los sismos o terremotos. Segundo paso, establecer los planes de respuesta, organizar las brigadas, ¿no? Designar cuál va a ser la responsabilidad y los roles e implementar las medidas de protección necesarias, considerando ahí todas esas actividades de inspección y mantenimiento que requiere cada una de las áreas. Como tercer paso, está ya informar, capacitar y entrenar a las brigadas y a todos los trabajadores, ¿no? A las brigadas, cómo es que deben de ayudar, digamos, al trabajador a poder evacuar, a los trabajadores a cómo evacuar correctamente. Y el cuarto paso ya es la práctica a través de simulacros, ¿no? Poner ya todo este plan que se haya descrito, pues llevarlo a la práctica. Bien, entonces vamos a ir uno por uno de estos pasos del plan de respuesta de emergencia. El primer paso, como hemos mencionado, es identificar cuáles son esas amenazas, analizar las vulnerabilidades de la organización y evaluar los riesgos, ¿no? Aquí entonces se identifica todos estos factores, tanto internos como externos, como los desastres naturales, que puedan, ¿no? ocasionar posibles situaciones de emergencia y localizar el espacio físico dentro de las instalaciones. Y tenemos ahí un cuadro en donde se está listando algunas amenazas comúnmente identificadas en diversas organizaciones y como referencia, ¿no? Tenemos ese cuadro que se puede añadir también algunas otras emergencias si fuera necesario. Como pueden visualizar, tenemos, ¿no? Los accidentes laborales que pues, son comunes en cualquier organización, también los incendios y aparte de factores externos, ¿no? La explosión, también la contaminación biológica, la fuga de gases y vapores, derrames químicos, falta estructurales, violencia social, también parte ahí de emergencia, los atentados, los robos, los sismos y terremotos ahí como factores externos. Los tsunamis también son parte ahí de emergencias, las inundaciones, lluvias intensas, también los huaicos, avalanchas, las tormentas eléctricas, erupciones volcánicas, vendaval o vientos fuertes y otro tipo de emergencias, ¿no? Entonces, estos son algunas emergencias referenciales que se debe de considerar primero en la identificación, ¿no? Y aquí tenemos una columna en donde pues se puede marcar con una aspa, ¿no? La organización, digamos, que está expuesto a estos accidentes laborales, sí, también para incendios, sí, ¿no? Y de esta manera la organización pues tiene ya todo enlistado, este tipo de emergencias que puede ocurrir en cualquier momento. Bien, entonces en este mismo paso uno, como hemos mencionado, se identifican esas amenazas, también se realiza el inventario de todas las medidas de prevención y protección tanto internas como externas. Y aquí, pues, en lo correspondiente a protección contra incendios, tomarse medidas adecuadas, ¿no? Por ejemplo, los mecanismos de protección pasiva, ¿no? En este caso, pues ya se mencionan características propias del diseño de las instalaciones que hacen más seguras, como la existencia de salidas y escaleras de emergencia, también otros mecanismos de protección activa, que pues aquí ya se menciona la parte que detectan a mitigar, ¿no? La emergencia como sistemas de detección de humo, sistemas de rociadores, sistemas de espuma y extintores, que básicamente también pues se puede hacer uso, ¿no? de la tecnología a través de sensores, ya la organización puede, digamos, automatizar este proceso, ¿no? Ni bien, digamos, se genere un incendio
Estos sensores lo que hacen es activar, ¿no? Rápidamente su alarma, identificando primero chispas o algunas otras causas que puedan generar incendios. Y de esta manera, pues hay diversas tecnologías que también pueden ayudar aquí a poder identificar las amenazas y evitar, ¿no? que pueda surgir algún evento más grave o consecuencias graves. Dentro del paso uno, tenemos aquí también analizar las vulnerabilidades y evaluar el riesgo, ¿no? En este caso, pues se debe de utilizar metodologías que permitan analizar y evaluar cuál es ese nivel de riesgo en función a las posibles emergencias que se examinan. Y para analizar esas vulnerabilidades, emplean, ¿no? metodologías que mejor se adapte a las características de cada organización, que como sabemos, pues cada empresa, cada organización o institución tienen diferentes necesidades, tienen diferentes realidades, ¿no? Por ello, aquí para este análisis de la vulnerabilidad deben de utilizar la metodología que se adecue a la realidad de cada uno de ellos. En sí existen diferentes metodologías, tanto cualitativas y cuantitativas, ahí como lo menciona en la diapositiva, que permiten, ¿no? analizar esa vulnerabilidad y poder evaluar cuál es ese riesgo, ese nivel de riesgo en función a las posibles emergencias que se desean examinar. Tenemos ahí algunos ejemplos que se listan, algunas de ellas, la metodología de colores, también el análisis preliminar de riesgos basados en metodología del presupuesto del programa, también los análisis globales de peligros y los análisis de vulnerabilidad. Para ello, para entenderlo un poco mejor, vamos a escoger aquí la metodología de análisis de vulnerabilidad y lo vamos a aplicar, ¿no? en un caso. Ahí la diapositiva menciona el caso que en una empresa, cualquier empresa ABC, que cuente con 8 trabajadores, se dedica a la comercialización de productos plásticos de pequeño volumen, ¿no? Nos menciona también que cuenta con un local de trabajo ubicado en el cercado de Lima, con salida directa a la avenida principal y desarrolla pues actividades 2 horas al día, ¿no? Dispone de una moderna infraestructura que emplea parcialmente para el almacenamiento de sus productos y las instalaciones eléctricas presentan cables expuestos. Se desean identificar cuáles son esas posibles emergencias, analizar también la vulnerabilidad y evaluar los riesgos, el nivel de riesgo. Cabe precisar aquí que pues los trabajadores no cuentan con entrenamiento ni capacitación, ¿no? Aquí entonces nos está mencionando que los trabajadores pues no cuentan con la capacitación adecuada. Y la empresa cuenta con un extintor de polvo químico seco de, en este caso 10, ¿no? Como único mecanismo de protección contra incendios. Aquí básicamente ya nos está dando una emergencia, ¿no? Que son los incendios. Y para analizar esas vulnerabilidades, como hemos mencionado, pues vamos a utilizar, ¿no? El análisis de vulnerabilidad como metodología. Para ello, primero vamos a escoger aquí 3 tipos de amenazas, de emergencias, como el incendio, sismos y terremotos, y vamos en esta tabla de probabilidad, vamos a asignarlo a cada uno de ellos, ¿no? Esta doble P que ustedes pueden visualizar ahí es referente a que es poco probable que ocurra ahí dentro de la organización. También la P que es probable y en MP, que es muy probable, ¿no? Y en este caso, pues el incendio, como nos mencionó ahí en el caso, lo vamos a considerar como solo probabilidad. Los sismos, pues muy probable que ocurran, ¿no? Son eventos inesperados que no avisan y siempre tienden a ocurrir en cualquier momento. También los terremotos, en este caso, pues probable se está considerando. Una vez identificada ya esas amenazas, vamos a emplear una siguiente matriz, que pues es la matriz de vulnerabilidad, en la cual ya se va a seleccionar entre las opciones ABC
la respuesta que refleje en mayor medida la realidad del ejemplo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Para así poder analizar cada uno de los aspectos que influyen y determinan ese nivel de vulnerabilidad. Aquí entonces tenemos la matriz de vulnerabilidad. Para ello se está considerando pues aquí una tabla en donde tenemos primero un aspecto a evaluar, es la ubicación de la organización. Entonces, tenemos aquí tres alternativas, una alternativa A, una alternativa B y una alternativa C. Tenemos otra columna que es de la clasificación y de acuerdo pues a ese aspecto a evaluar, vamos a seleccionar, ¿no? A cuál de ellos corresponde. Por ejemplo, en este primer aspecto, ubicación de la organización se ha clasificado como B y que nos dice, ¿no? La letra B nos dice que la ubicación de la organización permite una evacuación ágil, pero no cuenta con recursos externos cercanos, ¿no? Como hemos mencionado ahí en el ejemplo del caso. Ahora, si mencionamos aquí, ¿no? Facilidad, este aspecto, facilidad de acceso de las unidades de socorro y las instalaciones también están consideradas aquí como B. ¿Y qué nos dice la alternativa B? Que pues las vías públicas y la topografía del terreno dificultan o dilatan el tiempo para el acceso de las unidades de socorro externo, ¿no? Aquí tenemos también la alternativa A, si en caso se hubiese seleccionado ello. Aquí nos menciona, ¿no? El ancho de las vías públicas y la topografía del terreno permiten el fácil acceso de las unidades de socorro externo hacia las instalaciones. Tenemos aquí un tercer aspecto que son referente a las rutas de evacuación que también están seleccionadas aquí la alternativa B y que nos dice que pues de ese aspecto presenta deficiencias en alguno de los aspectos anteriores. Ahora si vamos aquí a los visitantes del edificio, conocen las rutas de evacuación. Ahí se consideró como alternativa A que pues las rutas de evacuación son conocidas y de acceso fácil y rápido gracias a la señalización visible desde todos los ángulos, ¿no? Entonces aquí lo que nos está mencionando es que la empresa que hemos mencionado como ejemplo está utilizando, ¿no? Las correctas señaléticas. De tal manera, pues, permitan a las personas, a los trabajadores, identificar a qué riesgos se están enfrentando y qué es lo que deben de realizar, ¿no? Como las rutas de evacuación. Vamos a pasar a otro aspecto que también está dentro, ¿no? De la matriz de vulnerabilidad. Tenemos aquí el quinto aspecto que es referente a los puntos de reunión en una evacuación. También está considerándose que existen varios puntos, sitios posibles, pero ninguno se ha delimitado con claridad y nadie sabría hacia dónde evacuar exactamente. En el punto 6, que nos menciona las características de las rutas de evacuación, también está considerado que presentan obstáculos y tramos resbalosos. Ahora, aquí en el aspecto 7 nos menciona, ¿no? Que la ruta principal de evacuación tiene aquí, no poseen ninguna ruta alterna o no se conoce. En el aspecto 8, referente a la señal de alarma, ahí nos menciona que usualmente no se escucha ni se ve, ¿no? Justamente como hemos visto ahí en el caso, menciona que solo cuenta, ¿no? Con extintores para en caso de emergencia. Tenemos aquí otro aspecto a considerar, el sistema de detección. Aquí nos menciona que el edificio posee sistema de detección de incendio revisado en el último trimestre en todas las áreas. Asimismo, tenemos aquí el aspecto 10 que menciona, ¿no? Sobre el sistema de iluminación de emergencia. Y aquí sí, la organización, la empresa, está considerando este sistema de manera óptima de día y óptima de noche, ¿no? Siempre se ve claramente incluso de noche. Tenemos también aquí otros aspectos fundamentales, como por ejemplo, ¿no? El sistema de iluminación de emergencias, y en este caso es de encendido automático en casos de corte de energía.
Ahora, en el sistema contra incendio, aquí sí, ¿no? No existe o no funciona. En el aspecto de los extintores para incendios, aquí sí pues se está considerando, existen, pero no en un número suficiente, ¿no? Solamente ahí el caso nos mencionó que pues existe un solo extintor, la cual pues al ser una organización que está expuesta a muchos peligros, lo considerable es que tengan lo suficiente de extintores para poder mitigar y de esta manera, ¿no? Prevenir o ayudar a apagar con el fuego. Tenemos también otro aspecto que son la divulgación del plan de emergencia a los empleados y aquí pues la organización no divulga ello, ¿no? La cual pues está dentro de un aspecto negativo. También tenemos ahí el coordinador del plan de emergencia, que pues ahí no existe, ¿no? El caso no nos menciona que la empresa contara con algún otro coordinador o jefe de ese plan de emergencia. Tampoco nos menciona que cuenta, ¿no? Con una brigada de emergencia, tampoco que se hayan realizado simulacros, tampoco que hay entidades de socorro externa. Tampoco menciona el caso que los ocupantes del edificio, en este caso son el 90% de los ocupantes son visitantes, ¿no? En el aspecto 20 nos menciona que en la entrada del edificio o en cada piso no existe, ¿no? Un plano de evacuación y nadie está responsabilizado de dar información al respecto. Tenemos aquí otros últimos tres aspectos que son las rutas de evacuación. Aquí en algún punto de la ruta no se circula con facilidad por falta de espacio o presencia de obstáculos. Tenemos también las puertas de salida del edificio, que aquí pues solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen cerraduras de seguridad. Y finalmente, en el aspecto de estructura y tipo de construcción, la organización pues es de tipo que soporta, ¿no? Está soportado en estructuras de concreto y no se presenta ningún deterioro en paredes, columnas, techos o aditamientos internos. Bien, entonces básicamente esta matriz va a ayudar a identificar cuáles son esas deficiencias de acuerdo a todos los aspectos que ya hemos mencionado, ¿no? Claro que se puede incluir más aspectos para una mejor evaluación. Bien, luego de responder entonces cada uno de esos ítems de la matriz, a cada respuesta se le asigna un puntaje, ¿no? Aquí, como hemos visto, son tres alternativas, la alternativa A, la alternativa B y la alternativa C, que pues nos menciona aquí que la A se le asigna 4 puntos, a la B 2 puntos y a la C 0,4 puntos. Entonces, de los resultados del ejemplo, tenemos un total de 4 alternativas marcadas con A, diré 5, 8 alternativas con B y 10 con alternativas de C, ¿no? Entonces, haciendo esa operación, esa sumatoria, tendríamos un total de 40 puntos. ¿Y qué nos dice? Que aquí las instalaciones presentan una alta vulnerabilidad funcional, ¿no? ¿Y a qué nos basamos ello? Justamente a la tabla que está en la parte izquierda, que es la tabla de comparación del nivel de vulnerabilidad que tenemos, ¿no? De 0 a 50, aquí se ubica los 40 puntos. ¿Y qué menciona ello? Que pues la acción a seguir es la edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional, por lo que se deben de revisar todos los aspectos que puedan estar presentando riesgo para las personas que permanecen en el edificio en un momento de emergencia, ¿no? Tenemos también diversos otros rangos
Si nos vamos a la final, que es de 91 a 100, ahí nos menciona que la vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un estado óptimo de aplicación, ¿no? Entonces, para el caso nos ha salido, digamos, el puntaje más bajo referente, ¿no? Al plan de respuesta de emergencia que se esté tomando. Bien, entonces obtenida ya la probabilidad de ocurrencia, aquí tenemos 40 que nos menciona que es alta, ¿no? La probabilidad, entonces nos situamos aquí. Y analizada también la vulnerabilidad, evaluamos ahora el nivel de riesgo, ¿no? Tenemos aquí la tabla del nivel de riesgo y para las amenazas identificadas inicialmente que hemos visto, ¿no? El incendio, los sismos y los terremotos, también hemos hallado, ¿no? Que es probable, muy probable y probable. También la vulnerabilidad que para cada uno de ellos pues ha salido alto, ¿no? Y aquí situándolo en la tabla de riesgo, buscando la intersección tanto de amenaza pues probable, también la vulnerabilidad alta, tendríamos, ¿no? Un riesgo alto. Y esto de igual manera para cada una de las otras amenazas que son los sismos y los terremotos. Es decir, ¿no? Evaluar este nivel de riesgo de las amenazas ya nos están permitiendo y también va a permitir a las organizaciones saber cuáles requieren de plan de emergencia, ¿no? Y cuáles pueden ser atendidas a través de otros, digamos, planes más generales como una correcta comunicación o una correcta respuesta rápida. Ahora vamos a pasar aquí al paso número 2, que es ya, ¿no? Establece los planes de respuesta, se organiza las brigadas e implementa las medidas de protección necesarias, aquí considerando las actividades de inspección y mantenimiento que requiere cada uno de ellas. Ok, para ello tenemos aquí un primer punto dentro del paso 2 que primero se debe de determinar, ¿no? Si los medios de prevención y protección con los que cuenta la organización verdaderamente son suficientes y efectivas, ¿no? Y de no ser así, aquí se debe de definir cuáles son esos plazos y quiénes van a ser los responsables para poder implementar esas medidas de protección necesarias. Para ello, se va a tomar en consideración factores como la densidad de ocupación de la edificación, también las características de todos los ocupantes, ¿no? Digamos, trabajadores, supervisores, visitantes, eh, clientes y todos que estén involucrados, ¿no? Dentro de ahí de la organización. También la existencia de personas ajenas a la empresa que pues estén familiarizadas con las rutas de evacuación y las condiciones de iluminación. Tenemos aquí el 2.2 que nos menciona, ¿no? Define los procedimientos o mecanismos de inspecciones necesarios. Aquí, dentro del paso 2, se debe de definir cuáles son esas actividades de inspección y mantenimiento que van a ser necesarios para justamente garantizar que todos esos mecanismos de control que se estén implementando verdaderamente, ¿no? Sean efectivos y se encuentren operativos y respondan de la forma esperada ante una emergencia. Para ello, se van a elaborar un programa de inspecciones, ¿no? Unas inspecciones periódicas para cada mecanismo de control, como por ejemplo, inspecciones, digamos, de los equipos a utilizarse, inspecciones que se realicen, las capacitaciones, inspecciones de los simulacros, entre otros, ¿no? Estos pueden ser mensuales, trimestrales o semestrales. Entre los dispositivos que pues son objeto de inspección se encuentran, ¿no? Ahí como hemos mencionado, los extintores, también las mangueras contra incendio, las bombas contra incendio que pues son parte fundamental, ¿no? En este tipo de emergencias. Y para cada uno de ellos, la empresa ahí o la institución encargada debe de desarrollar, ¿no? Formatos en donde se enlisten los aspectos a inspeccionar en cada dispositivo. Y asimismo, ¿no? Designar quién va a ser el responsable, el encargado de poder llevar a cabo todas estas inspecciones.
También definir los puntos de reunión a los que el personal debe de dirigirse ante una evacuación, ¿no? Aquí los puntos de reunión que nos menciona deben de ser en capacidad y cantidad lo suficientes para albergar a todas las personas que serán evacuadas y encontrarse libres de obstrucción. También los puntos deben de estar ubicados en zonas seguras, distanciados de potenciales peligrosos como los productos inflamables, estructuras que podrían, ¿no?, colapsar en algún momento. Y también cuando el punto de reunión se encuentra ya en la parte exterior de las instalaciones, en este caso, ¿no?, la vía pública, también se debe de designar a las personas encargadas a poder colocar señalización preventiva de alta visibilidad, ¿no? Ya digamos como barreras de protección, algunos letreros de advertencia, conos, los más comunes, ¿no? Esto con el fin de poder evitar algún accidente en este tipo de situaciones. También en este mismo paso 2 se va a definir aquí la organización para la respuesta ante emergencias de acuerdo a las características de la empresa, ¿no? Aquí se va a establecer entonces, de acuerdo a cada característica, cuáles van a ser esos niveles o clasificación de emergencia. Tenemos el conato de emergencia, que pues pueden ser controlada y solucionada con los recursos internos de la empresa. También la emergencia parcial, que aquí pues ya va a requerir la actuación de las brigadas. Y la emergencia general, que pues va a requerir aquí el uso de todos los medios internos y también la ayuda, ¿no?, del medio exterior. Adicional a ello, como hemos visto en la parte inicial, pues tenemos tres niveles de emergencia, ¿no? El nivel de emergencia uno se puede ahí controlar, el nivel de emergencia 2 que ya requiere, ¿no?, la intervención y la aplicación de este plan de emergencia a nivel interno, y el nivel 3 que pues ya se requiere más atención, ¿no?, y ayuda de entidades externas para poder controlar estas emergencias. Aquí se va a evaluar esa necesidad de poder contar, ¿no?, con un comité de crisis. Este comité de crisis, pues, va a ser el encargado de poder tomar todas las medidas necesarias para la recuperación de la crisis y de esta manera asegurar la continuidad de la operación. Para ello, se debe de determinar cuál va a ser la conformación de esas brigadas de emergencia, ¿no? Se van a contar brigadas que sean especializadas o una única brigada con distintas funciones, ¿no? Aquí tenemos cualquiera sea la conformación de esas brigadas que defina la empresa. Es importante contar con brigadas entrenados y capacitados únicamente, y que pues estén especializados en primeros auxilios, también en la lucha contra incendios y la evacuación y rescate. Aquí los espacios físicos que hayan sido identificados como posibles escenarios de emergencia deben de contar con la presencia cercana, ¿no?, de una o más brigadas. También se recomienda que pues las brigadas sean personas con vocación de servicio, cuando las dimensiones de la empresa o la organización lo requieran y no se cuente con brigadistas en todas las áreas. Aquí, ¿no?, se puede designar personal de apoyo que pues facilite la evacuación de las personas. Y los miembros que conforman esta brigada deben de ser difundidos mediante, ¿no?, afiches, correo electrónicos o murales. Además, deberán de estar provistos de algún distintivo, ¿no?, de identificación. De tal manera, pues, se les puede reconocer a ese personal que esté encargado de realizar, ¿no?, la ayuda a la evacuación. Bien, tenemos ahí también otro dato importante que se debe de elaborar, ¿no? Un directorio que contenga aquí todos los números telefónicos de los actores internos y externos que pueden colaborar ante una emergencia, ya sean números telefónicos de los centros médicos, también los números telefónicos de los hospitales, ambulancias, de los bomberos en caso de incendios, también empresas proveedoras de energía eléctrica o la Policía Nacional, ¿no?, que pues son parte fundamental también para este plan de emergencia de respuesta.
Y al hablar ya de actores internos, podemos considerar al equipo de seguridad, ¿no? Dentro de ello, digamos, al comité de seguridad en general, al supervisor en caso de que la empresa no cuente con menos de 20 trabajadores u otro miembro de la organización que pueda participar eficazmente. Tenemos ahí el comité de crisis, que pues es diferente, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí entonces se va a encargar netamente este comité de poder adecuar todas esas evacuaciones, todo la planificación del sistema, ¿no? De plan de respuesta ante emergencias. Tenemos ahí para aquellas empresas que cuenten con más de 20 de trabajadores, al igual, ¿no? De un comité de seguridad que va a comprender ahí por el jefe de brigada. También va a contar un apoyo externo, un apoyo interno como seguridad física o patrimonial, en este caso también el comité de seguridad. Y dentro de ello pues tenemos todo el grupo de brigadistas, ¿no? Y en este grupo de brigadistas, ahí como pueden observar, tenemos a los brigadistas de primeros auxilios, también de la lucha contra incendios que hemos mencionado anteriormente, también de evacuación y rescate y otros brigadistas que sean netamente para algunos eventos especiales. Y para aquellas organizaciones que cuenten con menos de 20 trabajadores, aquí se debe de contar, ¿no? Con un jefe de brigada. También puede considerar aquí un apoyo externo, como son los bomberos o la Policía Nacional, y también contar, ¿no? Con una brigada general. Entonces, esto sería un modelo de organización para la respuesta ante emergencias en una empresa, ¿no? Tanto con más de 20 trabajadores y con menos de 20 trabajadores. Aquí los modelos que estamos viendo pues pueden variar, ¿no? Estos son netamente referenciales y básicamente van a ser estructurados en base a cada situación potencial de emergencia que identifique, ¿no? La organización. Como hemos visto entonces en esta estructura del comité de crisis o el encargado de llevar a cabo este plan de respuesta de emergencia, tenemos al jefe de equipo, ¿no? Este jefe de equipo se va a encargar de planificar y organizar. Aquí se va a supervisar la preparación del equipo y todas las capacitaciones. También se va a encargar de coordinar la respuesta, ya sea durante la emergencia, como después también, ¿no? Dirigiendo todas esas acciones a los diferentes grupos. Mantiene también la comunicación, se asegura de que las acciones se realicen de forma segura, ¿no? Verifica la seguridad y lidera la evaluación de cómo se manejó la situación, ¿no? Propone ya mejoras a ese plan de respuesta de emergencias, siendo esto ya después del evento ocurrido. Como mencionamos, tenemos diversos tipos de brigadas de emergencia, como las brigadas de primeros auxilios, que atienden, ¿no? A personas heridas o afectadas mientras lleva la ayuda profesional. También las brigadas de evacuación, que lo hemos visto. Las brigadas contra incendio, que en este caso ellos van a usar los extintores o mangueras para poder controlar los incendios iniciales y van a ayudar a contener o guiar a los bomberos. También las brigadas de búsqueda y rescate, que van a ayudar a poder ubicar y rescatar a las personas atrapadas ahí en los escombros o en algún otro peligro. Y las brigadas de comunicación o enlace, ¿no? Que pues van a mantener ellos informados a todos y también coordinar las acciones durante la emergencia. ¿Cuáles son los requisitos primordiales para poder permanecer ahí a la brigada? Básicamente, primero tienen que tener esa voluntad y compromiso, ¿no? Estar dispuestos a poder participar activamente y con responsabilidad. También la condición física y salud tienen que ser adecuadas para poder participar, ¿no? En actividades que requieran esfuerzo como evacuación y primeros auxilios. También tienen que considerarse ahí el conocimiento básico de la empresa o el lugar de trabajo, conocer bien, ¿no? Cuáles son esas instalaciones, las rutas de evacuación y los posibles riesgos que se pueden presentar. Tenemos aquí también
que deben de tener una formación adecuada y capacitación, estar dispuestos, ¿no? A poder recibir retroalimentación, capacitación de manera regular. Tenemos también aquí las habilidades de comunicación y trabajo en equipo. Y finalmente, ¿no? Estos encargados tienen que estar disponibles y tienen que tener esa disponibilidad para poder actuar en caso de emergencias, ¿no? Poder reaccionar, tener esa capacidad de poder reaccionar rápidamente y sin dudar cuando se necesite. Tenemos el quinto punto dentro del paso número 2, que pues es definir las estrategias, las acciones y responsabilidades, ¿no? Aquí se debe de plantear por cada escenario que se haya obtenido un alto nivel de riesgo, cuáles van a ser esas estrategias que sugieran cada uno de los involucrados, ¿no? Ahora pasamos aquí al paso número 3, que ya es netamente a informar, capacitar y entrenar a las brigadas y a todo el personal, ¿no? Aquí, como primer punto, se debe de comunicar a todas las personas que ingresen a las instalaciones de la organización cuáles son esas rutas de evacuación y la forma en la que deben de actuar ante alguna emergencia, ¿no? Y esta comunicación debe de darse durante la inducción y ser reforzada a través de charlas. Aquí tenemos las brigadistas y los jefes de áreas que pues son, digamos, esos medios para poder comunicarse, ¿no? También tenemos a los miembros de la empresa o institución, que aquí los planes detallados para emergencias pueden presentar, ¿no? En cada área de trabajo. También tenemos a los contratistas como miembro participativo ahí y a los visitantes, ¿no? Por cada uno de ellos, entonces, se debe de considerar su correcta capacitación y también que estén adecuadamente informados sobre las rutas de evacuación o cómo es que deben de actuar ante un evento de emergencia. También se debe de elaborar el programa de entrenamiento y capacitación considerando aquí esos conocimientos que deben de tener cada persona para poder responder a cada emergencia. Dentro de ello, pues puede ser capacitaciones para primeros auxilios, para evacuación y rescate, capacitaciones para la lucha contra incendios, ¿no? Ahí se puede desprender diversas otras capacitaciones como netamente para el uso de extintores, para el manejo de bombas, para el uso de mangueras contra incendio y entre otros, ¿no? Temas fundamentales que se considera ahí. Y la respuesta ante derrames de productos químicos. Aquí tenemos alguna referencia, cómo es que se debe de considerar, ¿no? Este programa de capacitaciones. Tener aquí cuáles van a ser los temas y también gestionarlos de manera que estén eh, tengan, ¿no? Cada uno de los meses y tengan repartido cada capacitación, qué mes se va a realizar. De esta manera, pues van a tener un inventario, ¿no? De estas capacitaciones y se puedan realizar eficazmente. También se deben de elaborar el programa de simulacros considerando que cada emergencia identificada son distintos, ¿no? Aquí, luego ya de su ejecución, se va a evaluar el desempeño y se va a detectar cuáles van a ser esas oportunidades de mejora. Tenemos la planificación, la disponibilidad y acceso a los recursos, ¿no? Para realizar estos simulacros, también los tiempos de evacuación y las respuestas de los brigadistas. Los simulacros aquí pues son importantes porque permiten detectar esos errores o omisiones tanto en el contenido del plan como en las actuaciones por parte, ¿no? De los miembros. También probar la idoneidad y suficiencia de equipos, estimar los tiempos reales de evacuación y que los miembros de la organización se familiaricen, ¿no? Con ese plan de acción y también con las rutas de evacuación. Estos simulacros pues pueden considerarse dos tipos. El simulacro programado, que pues son aquellos
cuya fecha y hora de realización es comunicada, ¿no? Y difundida a toda la organización. Y los simulacros no programados o inopinados, al igual, ¿no? que las inspecciones, son aquellas cuyas fechas y hora de realización son de conocimiento solo del personal organizador del mismo. Y aquí, ¿no? Se sugiere realizar por lo menos un simulacro programado en la primera mitad del año, en el que pues todas las personas puedan aprender, ¿no? La ejecución del plan y realizar también un simulacro inopinado, simulacro no programado en la segunda mitad del año, ¿no? En el que aquí se puedan planear diferentes escenarios como los simulacros de heridos por, digamos, por caídas debidos a trabajos en altura, personas atrapadas, electrocuciones, entre otras circunstancias, ¿no? De ahí entonces la importancia de poder realizar los simulacros. Dentro del paso 4 tenemos también la planificación de cada uno de los simulacros previstos en el programa, ¿no? Que como hemos visto, consideramos aquí dos tipos de simulacros, los no programados y los inopinados o también los simulacros programados. Tenemos también que al finalizar ese simulacro se debe de convocar en cuanto sea posible a una nueva reunión de evaluación donde pues se comparta todas esas observaciones eh, que se hayan presentado, ¿no? Y en dicha reunión deben de participar también todas las personas que intervienen en la evaluación. Aquí, según el artículo 42 del Reglamento de Seguridad, que es el Decreto Supremo a la 005, establece, ¿no? Como una de las funciones del Comité de Seguridad es ahí promover el compromiso, la colaboración y la participación activa de todos los trabajadores. ¿En qué? Pues en la prevención de los riesgos del trabajo mediante la comunicación eficaz. Dentro de ello, pues está el entrenamiento, los simulacros, ¿no? Y entre otros tipos de factores. Y en esa línea, pues el Comité de Seguridad también está jugando un rol importante, ¿no? Tenemos también aquí que el artículo 33 del Decreto Supremo la 005 también establece que los requisitos obligatorios del sistema de gestión, dentro de los cuales se encuentra el registro de equipos de seguridad o emergencia, aquí el registro de inspecciones internas y salud, también está, ¿no? La capacitación, entrenamiento y los simulacros de emergencia. De ahí, ¿no? Entonces partimos también de las normativas que es muy importante realizar dentro del plan de respuesta ante emergencias, esos simulacros. Bien, aquí básicamente vamos a resumir qué contenido básico debe de considerarse, ¿no? En este plan de respuesta. Primero, ¿cuál es ese objetivo? ¿Qué es lo que se quiere lograr, ¿no? Con este plan. También, ¿cuál va a ser el alcance de dicho plan, solo para una área determinada o para la organización en general? También identificar y evaluar todos los riesgos, considerar aquí los medios de prevención y protección, también en la organización, ¿no? ¿Cuáles van a ser esas funciones y conformación de todas las brigadas, que como hemos visto son diferentes tipos? ¿Cuáles son esos procedimientos de respuesta? Y finalmente algunos anexos a considerar, que también lo hemos mencionado alguno de ellos, como los teléfonos de emergencia, los programas de inspecciones, los programas de capacitaciones, los programas de simulacros, los planos de evacuación y los planos de señalización. Bien, entonces ahora vamos a pasar, después de haber visto este plan de respuesta ante emergencia que está dentro de la segunda fase, que es, ¿no? En este caso, dentro de la gestión de emergencias, hemos visto que el segundo paso, la fase de preparación. Ahora entonces vamos a pasar a la tercera fase, que ya es la fase de respuesta. Y esta fase, pues, es la fase activa, ¿no? En la que ya se ejecutan todos esos planes de respuesta ante emergencia que se hayan identificado y planificado. Y aquí, ¿no? Se activan todas las alarmas, se evalúan y evacúan las áreas, se dan lo que es la atención médica, se controla el fuego si es en caso de incendio, entre otras acciones, ¿no? Entonces aquí ya se da ya esa fase activa en donde se aplica todo lo planificado.
Y finalmente, la fase de recuperación, ¿no? Esta fase de recuperación pues busca volver a la normalidad tras esa emergencia, ¿no? Volver nuevamente a las operaciones, considerando siempre la seguridad del trabajador y también, ¿no? De la organización en general. Aquí se evalúan también dentro de esta fase de recuperación cuáles son esos daños que se ha generado, se restablecen las operaciones y se brinda apoyo psicológico si es que es necesario, ¿no? Para los trabajadores o para aquellas personas involucradas. Bien, entonces básicamente son esas cuatro fases que, como hemos visto, son la fase de prevención, la fase de preparación, que dentro de ello consta realizar, ¿no? Un buen plan de respuesta ante emergencias, también la fase de respuesta y la fase de preparación, de recuperación. Ahora vamos a pasar aquí al rescate, que pues también es muy importante, ¿no? Cuando sucede alguna emergencia. Aquí el rescate, pues es esa acción planificada para poder salvar a las personas en peligro, retirándoles, ¿no? A una situación de riesgo. En el contexto de seguridad y salud en el trabajo, pues este rescate forma parte de una respuesta ante emergencias, ¿no? Y debe de ser realizado por ese personal capacitado, siguiendo todos esos protocolos establecidos en un plan de respuesta ante emergencias. Tenemos varios tipos de rescate. Aquí tenemos unos cuatro que estamos mencionando como ejemplo. Rescate en altura, que algunos recursos necesarios para ellos son los arneses, líneas de vidas, las cuerdas. Ahora para los espacios confinados, detector de gases, ventilación, para atrapamientos, ¿no? En caso, digamos, de sismos o terremotos, herramientas hidráulicas como parte de recursos necesarios que debe de considerar la organización. Y aquí, ¿no? La evacuación de lesionados también es un tipo de rescate y los recursos básicamente que se utilizan son la camilla, el collar cervical y también, ¿no? El personal que esté capacitado netamente en poder asistir a las personas lesionadas. Para finalizar esta sesión, pues vamos a aquí finalmente brindar 5 reglas de oro para un rescate seguro. Primero, evaluar el riesgo antes de actuar, ¿no? Nunca debe de ingresar solo a una sola zona de peligro, también usar siempre los equipos de protección personal y que sean certificados, priorizar la vida humana sobre los bienes y coordinar con servicios externos, ¿no? En este caso, si es incendio, se presenta un incendio, pues coordinar, ¿no? Con los bomberos. Básicamente, entonces, eso sería algunos de las 5 reglas de oro para un rescate seguro. Bien, para entonces cerrar esta sesión, quiero destacar una idea central, ¿no? La rapidez salva vidas, pero solo cuando está respaldada por la preparación, que como vimos es importante realizar ese plan de respuesta ante emergencias, ¿no? Y a lo largo de esta sesión también hemos visto que pues el rescate en esta última parte y la respuesta ante emergencias no son responsabilidad de una sola persona, ¿no? Sino ya de un sistema que funciona cuando pues todos en la organización conocen cuál es su rol, cuál es el papel que juega y la manera en cómo va a actuar con una calma, ¿no? Y seguir todos esos procedimientos que se hayan establecido previamente. Así que nada, esto sería todo por la sesión del día de hoy. Hemos visto temas fundamentales que pues son siempre importantes tocar, ¿no? En cada sesión. Así que nos vemos en una próxima sesión.